La paz del Señor para todos, hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero leer un poco su palabra para que el Señor nos dé fortaleza espiritual y para que tengamos paciencia de todas las cosas que están pasando en esta vida. El Señor es bueno y misericordioso. Voy a leer 2 Timoteo capítulo 4, verso 9. Voy a leer unos pocos versículos. Si algunos hermanos lo quieren leer juntamente conmigo, lo leeremos bajo la sangre de Cristo. Dice así su palabra: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, y Crescente, y fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me ha librado de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos pocos versículos vemos que Pablo hablaba a Timoteo para que se preparara, porque ya él era ancianito y tenía que preparar a Timoteo para que trabaje en la viña del Señor. Vemos que dice que se encontraba solo. Estaba él, podemos leerlo, vemos que dijo: tráigame el capote. Vemos que dice, buscaba todo, porque estaba preso. Pablo estaba preso en una celda, quizás hacía frío, estaba húmedo, se encontraba solo. Por eso dice: procura venir a verme. Vemos cuando está algún hermano encarcelado, no que esté entre rejas, sino que está encarcelado en las cosas de este mundo, que está encarcelado en los vicios, que no lo puede abandonar. Tendríamos que acercarnos a él para orar, para que el Señor le dé todo lo que ellos necesitan. Vemos que el Señor nos dice con su palabra que había uno que se oponía muchos a la palabra del Señor. Y vemos que el Señor dice: Señor le pague Él no juzgaba a nadie, sino que el Señor se iba a ocupar de todos los asuntos que tenía que pasar. Pero dice: guárdate también. Dice que tenemos que guardarnos de todas las cosas malas y de toda persona que viene a insidiar en estos momentos que son difíciles para poder seguir en el camino del Señor. Dice: vemos, en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Y vemos que se opone, el mundo entero se opone a la palabra del Señor. A pesar que hay tanta peste, que hay tanta desigualdad, que hay tanta miseria, que hay tantos homicidios, que hay tantos abusos, tantas cosas malas que están pasando en el mundo, pero nadie se quiere acercar a los pies del Señor. ¿Por qué nadie quiere acercarse al Señor? Porque están diciendo que si hubiese Dios nos pasarían todas estas cosas, porque no lo conocen, por eso. Pero lo único, ellos dicen, si habría Dios, ¿por qué nombran a Dios? Porque están reconociendo que hay un Dios. Vemos, sin darlo cuenta, están profetizando, están diciendo que hay un Dios, aunque dice para ellos que es un Dios malo, pero para nosotros es un Dios bueno y misericordioso. En mi primera defensa, dice, estuvo a mi lado. Si vemos, ninguno estuvo a mi lado. Hermano, ¿cuántas veces te encontrás solo? Jesús, ¿cuántas veces? Él dijo mismo también, dice, cuando vemos que iba a ser entregado, serán dispersas todas los discípulos. Y quedó solo solamente. Pero él no estaba solo, estaba con el Padre Celestial. Así también nosotros en estos momentos no estamos solos. A veces ahora vemos que tenemos que estar
guardados en nuestro hogar, estando encerrados y no podemos ir en un lado. Parece que no la podemos soportar, pero ¿por qué no lo podemos soportar? Si el Señor está al lado de cada uno, el Señor nos está diciendo, tené paciencia, yo estoy contigo todos los días. El Señor nos está diciendo, no te aflijas, porque yo te voy a consolar. Vemos, hermano, a veces el encierro, vemos que en el mundo hay vienen muchas cosas en el mundo que están pasando y están viendo cosas que el diablo le hace ver. Hermano, no entremos en el juego de Satanás, sino entremos en el juego de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está diciendo, yo estoy contigo, no temas, porque yo estaré todos los días hasta el fin. Vemos que esta palabra nos dice a todos que Él va a estar hasta el fin. No va a venir mañana ni pasado, porque todas estas cosas que están en el mundo pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermano, no te sientas solo. A veces vemos que muchas veces hay gente que está en terapia intensiva y se encuentran solos, pero el Señor siempre está al lado de uno. El Señor viene a consolarte, el Señor viene a alentarte, pero tenés que dejar entrar. Como hace poco vino la palabra, dejemos la puerta abierta para el Señor, para que venga a consolarlo a todos. Vemos, como dije primeramente, que son momentos difíciles en esta vida. Vemos ninguno, estamos solos, parecería que no tenemos familia, parecería que no teníamos hijos, parecería que no tenemos nada, pero hermano, tenemos un hermano más grande que todos nuestros hermanos, es Jesucristo. Tenemos un Padre Celestial que es más Padre que todos los cielos, y vemos ahí el Señor está al lado siempre, guardándonos y protegiéndonos, pero no desesperemos en esta lucha, sino que el Señor me quiere decir a mí, tené paciencia, el Señor va a venir, pero va a venir con gloria y potencia. Hermano, muchas veces decimos que estamos en encierro, vemos que hay mucha gente que se viene en la depresión. No dejemos que entre eso en nuestra mente, porque el Señor es nuestro conductor. Y nosotros no necesitamos ningún psicólogo, sino el psicólogo es Jesucristo, que me está diciendo, lee la palabra, sé obediente, orá sin cesar para que yo trabaje en tu casa. El Señor quiere trabajar en cada hogar de cada uno de nosotros para poder darnos la liberación. Por eso dice, vemos, pero sino que todos me desampararon, no sea tomada en cuenta. No la tomaba en cuenta, por más que se sentía solo, que estaba encarcelado. Pero ahí tenemos que estar orando, hermano. Vemos que a Pedro le pasó lo mismo. Él estaba en la cárcel. Vemos. ¿Y qué pasó? Los hermanos estaban orando por Pedro. ¿Para qué? Para que le dé la sanación. Así también nosotros tenemos que estar orando los unos por los otros para que el Señor, para que este diablo nos saque de la cárcel. La cárcel, ¿cuál es? Vemos que la depresión es la cárcel de que todos los que tienen esa depresión, vemos que todos están deprimidos y muchos no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello otro y se dan deprimiento y no puedo ver a mi papá, no puedo ver a mi hermano. ¿Y por qué te hace tantas cosas si el Señor está con cada uno para darnos lo que nosotros necesitamos? Por eso el Señor me dice a mí, oremos los unos por los otros para que así el Señor se manifieste. Y dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Vemos, Pablo estaba en cárcel. Vemos, estaba en la cárcel, dice, y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Vemos que Pablo estaba en la cárcel y se preocupaba por todo. Él no pedía la palabra nuestra presa porque seguía corriendo la palabra del Señor. Y vemos, dice, cumplida la predicación. Vemos que él era azotado, él estaba solo en la cárcel, pero el Señor estaba con él. Nosotros hoy estamos en la casa, tenemos sillas, tenemos sillones, comemos, oramos al Señor. Él en ese momento en la cárcel no tenía nada. Tenía un solo lecho. Vemos que si quizás sería duro, que estaba pidiendo un abrigo porque tenía frío. Sin embargo, nosotros tenemos todo y todavía no lo podemos soportar. Como Pablo, estando encarcelado, pidiendo un capote para que pueda seguir estando, para que no tenga frío, porque venían tiempos difíciles. Y vemos
él estaba glorificando al Señor. Y nosotros, hermanos, que tenemos todas las comodidades, que el Señor no nos hace faltar nada, porque muchas veces pensamos, sí, pero yo estoy pasando un momento difícil. ¿Quién es que no pasó un momento difícil? Todos estamos pasando momentos. Uno le tocó ahora, uno le tocó antes, otro le va a tocar después. Pero el Señor siempre está con cada uno, porque el Señor es bueno en todo tiempo. Vemos, en todo tiempo el Señor es bueno. Y dice y todos los que gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Vemos que él hacía referencia a una parábola que decía la boca del león. ¿Cuál era el león? Eran los que lo querían aterrar, es los que lo querían azotar. Él lo había librado de todo eso. ¿Cuánto azote recibió? Fue tendido también con un canasto por un muro para que no le pudieran hacer nada. Vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿qué dice Pablo? Dice que también iba a ser ejecutado, pero la voz del Señor le dijo, Pablo, no calle. Vos porque tenés que llevar la palabra. En nosotros tampoco, no callemos, glorifiquemos su nombre, alabemos su santo y bendito nombre, y en la boca de los leones serán todas tapadas. Y dice el Señor me libró de toda obra mala. El Señor nos está librando de toda obra mala. Vemos lo que dice, y me preservará para el reino celestial. Y nos está reservando para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no le tengamos miedo al encierro, no tengamos miedo a la plaga, no le tengamos miedo a este mundo. Hermanos, solamente pidamos la fortaleza del Señor y el Señor nos va a dar mucho más de lo que nosotros le pedimos. Sigamos orando los unos por los otros porque es un mandamiento que el Señor nos ha dejado. Y por más que estemos presos, no estamos presos, el Señor está al lado de cada uno. El Señor siempre viene a extender su mano de misericordia y nos dice, no temas. Dice cada uno de nosotros, no temas, porque yo soy tu Dios, no te dejaré ni te desampararé, porque yo te he tomado a cargo. Esfuérzate, sé valiente. No desmayemos en este camino. Vemos como le dijo a Josué, no desmayemos en este camino, porque la victoria ya la tenemos, porque Jesucristo está obrando en cada uno de nosotros. La paz del Señor para todos y el Señor camina delante de cada uno.